toda esta situación. Estamos con el general Enrique Bazalet, estamos en directo, estamos en el punto de prensa, ¿nos escuchan? Sí, yo por lo menos lo escucho. Muy buenos días. Ahí está, ahora tenemos imagen general. ¿Cómo está Buenos días, usted? general. Estábamos comentando, buenos días, Monserrat. estábamos comentando su punto de prensa. Bueno, estábamos precisamente, es de nuestro programa, el camarógrafo herido ayer en Plaza Italia. General, escuchábamos sus palabras hace un rato cuando usted dice, bueno, voy a permitirme aquí no ser tan prudente, pero lo más probable es que sea una escopeta de nuestros carabineros. La adquirió al camarógrafo en un contexto, una situación que usted decía que ya está siendo investigada. ¿Por qué no nos cuenta sobre esa investigación, por favor? Sí, por supuesto, nosotros, pero antes permítame insistir, que lo lamentamos profundamente. Sabemos que están cumpliendo un trabajo que es difícil. Es difícil en las circunstancias que estamos y en esas circunstancias fue lesionado el camarógrafo. Pero bueno, ayer cuando tuvimos conocimiento del hecho, que fue prácticamente en forma instantánea, nosotros nos pusimos en contacto con la fiscalía correspondiente, se le informó al fiscal y el fiscal dispuso determinadas instrucciones. La primera de ellas fue que por transparencia el caso lo investigara la Policía de Investigaciones a través de su Brigada de Derechos Humanos. En segundo lugar, han recogido todas las imágenes que se grabaron tanto por el propio periodista como también las que usaba personal de Carabineros. Por eso decía yo que existe una alta probabilidad. No quiero hacer juicios exactos porque no quiero producir un problema en la investigación del Ministerio Público. También hay evidencia que revisamos preliminarmente en el sentido que había lanzamiento de bombas Molotov en ese momento, pero está en manos de la justicia, a través del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. De hecho, nosotros pedimos que fuera así, que no lo investigáramos nosotros, que lo investigara la Policía de Investigaciones, sí. Lo que fue acogido favorablemente por el Ministerio General Público. Bazalet, para entender, porque antes de ayer el general director de Carabineros lo anunció la restricción del uso de balines de perdigones. Y es por eso que también nos llama muchísimo la atención que esto haya sucedido con nuestro camarógrafo. Justamente sí. La información que se da respecto al nuevo protocolo es que solamente este iba a ser utilizado en situaciones extremas o cuando estuviera en riesgo la vida de un efectivo de Carabineros, de un civil. La situación de ayer en la tarde en Plaza Italia, ¿realmente ameritaba el uso de perdigones? Mire, lo va a determinar la investigación criminal, pero yo voy a adelantar algo porque yo estaba a cargo de las operaciones ayer de la región metropolitana en su totalidad. Y nosotros entendemos que sí, pero no puedo adelantar ese juicio porque voy a ser juez y parte con esos mismos funcionarios tal vez. ¿Quién va a determinar lo que allí ocurrió? Y si se siguieron plenamente las instrucciones dadas por nuestro general director, será la investigación administrativa, que ya también está en desarrollo. Pero también le quiero decir algo porque parece que hay una confusión. Ya. Ayer, paralelamente, en otros lugares de la región metropolitana y del país, se usó la escopeta antimotines porque se usa en el contexto no tan solo el protocolo en su última condición, que es la número 5, que va a estar en riesgo la vida del personal o de terceras personas, sino que lo hemos dicho en otras ocasiones. En la ley está estipulada la legítima defensa, en el artículo 10, número 4, y después en el número 8, me parece mucho de ese mismo artículo, cuando en condición de ejercer un cargo, oficio, en este caso de policía, tenemos que hacer uso de armas derechamente y que producen efectos como los que conocemos. Es decir, sí, yo creo lamentando que profundamente... Es decir, lo que señala usted no solamente es que lo quiero aclarar. Sí, para aclararlo, perdón, sí, continúa. No, lo decía solamente de que la restricción temporal hasta que se aclare este tema del certificado de nuestros perdigones, cuál es el material que tienen y cuál va a ser la decisión final que se tome. La suspensión se hizo en el contexto de las marchas del nivel 3 y 4. Entonces, pero sin embargo, si hubiésemos tenido, por ejemplo, saliendo un poco del caso lamentable de su colega, si hubiera sido esto como ocurrió ayer en muchas comisarías del país, varias de ellas aquí en Santiago, si se acerca una persona con un arma a dispararle a Carabineros, también podemos usar el arma de fuego para poder repeler ese ataque directo. Olvídese de la escopeta, una pistola,
por ejemplo. Pero no lo hemos hecho, porque sabemos que hoy día tenemos que ser más que nunca garantes de el Estado de Derecho, por una parte, pero también de la tranquilidad de la sociedad. Nos pone en una situación súper compleja. Yo lo escuchaba antes de este punto, que no escuché todo, pero creo que ustedes se referían a que simultáneamente ayer ocurrían varios hechos que no nos permitían llegar a tiempo a un saqueo, a un incendio. Y eso es cierto, yo no lo podemos negar. Entonces, hay que preguntarse cuáles son las herramientas que tenemos para llegar allí. Ayer en Quilicura, caso concreto, cuando se empieza a generar ese incendio, enviamos personal y no pudieron avanzar, porque otra turba de gente los golpeaba con piedras, con elementos contundentes, y no pudimos llegar. Es una cuestión física, es de perogrullo. Y la otra manera de llegar era abrirse paso, que jamás va a pasar aquí en Chile, pero no sé, sacando las pistolas y disparándole a la gente para llegar. Entonces, nosotros hemos sido súper cuidadosos, por eso que nos sentimos tan decepcionados del informe de Amnistía Internacional, que nos hace parecer lo que no somos. O sea, ustedes, todos los chilenos que están aquí, somos testigos de lo que ha pasado en más de 30 días, con más o menos intensidad dependiendo del día, pero persistentemente. Hoy día, con todas las letras lo voy a decir, los que están en la mayoría de los eventos, detrás de ellos son criminales, lumpen, barras bravas, descolgados narcotraficantes y algunos grupos ideológicos. Entonces, separemos claramente las aguas, y las herramientas que tenemos son las que el Estado nos entrega. Ojalá también nosotros, a contar de esta experiencia, Montserrat, podamos tener todos los elementos que se requieren para este tipo de situaciones, porque nos encontramos, lo digo honestamente, con cantidades bastante menores de elementos para responder a esta demanda. Sí. El mismo general director de Carabineros dijo, y lo ha dicho él, no estábamos preparados para una situación así. Es decir, dice, Chile no estaba preparado y nosotros Carabineros tampoco estaba preparados. Ese no estar preparado se puede relacionar entonces con, más allá del informe de amnistía, pero sí las investigaciones que están llevando a cabo en Chile, en nuestro país, sobre uso excesivo de la fuerza, mal uso finalmente de estas armas llamadas disuasivas, de perdigones o de balines. En ese sentido, el no estar preparado ha implicado errores importantes que ha cometido Carabineros en esta misión de resguardar el orden público. Pero por supuesto que sí. Cuando nuestro general director dice que no estábamos preparados, es una realidad de porte de un buque. ¿Quién podría, olvídese el estallido social, sino que las consecuencias, los efectos que esto tiene? La quema de supermercados, edificios públicos, ataques a personas particulares, uso de armas de fuego. Oiga, usted, no sé si su canal lo reportó, en medio de estas manifestaciones, sujetos vendiendo ondas con balines de acero. ¿Eso lo podríamos haber imaginado? Nosotros podríamos haber imaginado la cantidad de carros lanzaguas que requeriríamos frente a un evento de esta naturaleza. Entonces, hay hierros, por supuesto, hay errores, y puede ser que haya alguno o más carabineros que vayan a ser condenados por estas situaciones, pero lo hemos insistido de todas las maneras posibles. Una cosa es que no estábamos preparados, pero otra es que hemos sido muy estrictos, no ahora, sino que desde hace bastante tiempo, con aplicar en nuestros planteles de educación ramos de derechos humanos, porque es nuestro deber. Nosotros muchas veces nos dicen, a lo mejor ustedes preparan mal a los carabineros. Hemos hecho la invitación muchas veces. Ahí están nuestras mallas curriculares, ahí está la manera como nosotros nos entrenamos. Lo hemos discutido en diferentes niveles. Tenemos profesores de universidades tradicionales de Chile en nuestros planteles. ¿Ah? En uno de ellos es un prorector de una gran universidad acá en este país. Pero en otros planteles también tenemos jueces, tenemos fiscales haciendo clases. Dígame. General, es que el problema es que los hechos dan como resultado que son demasiados errores. En el caso de los disparos a los globos oculares y a los ojos son demasiados errores. Entonces hay que verificar, hay que controlar, hay que investigar por qué tantas personas en Chile han recibido disparos en sus ojos, cosa que no pasa en ninguna otra parte del mundo. Y yo tengo entendido que las personas que manipulan esas escopetas no es cualquier carabinero, es un carabinero que tiene un rango y que tiene una capacitación. Mire,
Sí, la pregunta que usted me hace es súper sensata, pero tiene un problema, que a mí me lo enseñó hace muchos años un profesor a propósito, que el mucho, el poco, el harto son adverbios que aquí no caben. Tienen que haber datos objetivos, tienen que haber investigaciones que conduzcan a decir, mire, de todo este total que se hablaba, de más de 2 centenas de personas lesionadas con perdigones, algunos con perdigones disparados por carabineros, otros por otras instituciones, otros por civiles, no lo sabemos en este momento. Pero los datos tienen que ser precisos. Yo escuchaba, porque ¿sabe qué? Yo pertenezco al alto mando y todavía no he tenido un reporte de un organismo que nos diga cuántos de esos personas lesionadas lo fueron por impactos de carabineros. Segunda pregunta, ¿cuántas de esas personas fueron realmente víctimas y cuántas estaban al fragor de un ataque en contra de un carabinero? Entonces, aventurar hoy día decisiones o opiniones que no tienen una evidencia estudiada, comprobada, es al menos irresponsable. Pero general, yo le aseguro, mire, yo le aseguro. Hay un tema ahí súper importante, que finalmente Carabineros es quien acepta que no sabe y que no había chequeado el componente de sus perdigones. Es decir, en el minuto que sale el estudio de la Universidad de Chile, que dice estos perdigones no están compuestos con el porcentaje de caucho que dice el protocolo, ahí la misma Lavocar de Carabineros dice, efectivamente con un porcentaje distinto, por cierto, pero Carabineros está disparando perdigones que Carabineros no había chequeado y tienen todo por la Lavocar y tienen todo para chequear el componente de los perdigones que estaban usando. Entonces, ahí hay un error que a uno le parece como de perogrullo. Es decir, si de verdad se está saliendo a la calle a usar esos perdigones, ¿cómo no haberse asegurado de qué estaban compuestos? Más allá de que el proveedor haya cumplido o no haya cumplido con la ficha que supuestamente de los componentes, pero Carabineros tiene que salir a la calle con la información segura de lo que está disparando. Claro, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Acepto el punto que usted pone, pero también hay que decirlo con todas sus letras. Por eso que estamos esperando algunos informes incluso que provienen de policías o de universidades de Europa, que en la nomenclatura del uso de la palabra goma, y yo por eso no quiero aventurarlo, pero ¿por qué no esperamos esos estudios? Las partículas, los elementos de caucho, que pueden ser sintéticos, pueden ser naturales, tienen, según lo que yo he leído, al deflagrarse con un impacto, una alta probabilidad de desintegrarse antes que llegue incluso a las personas que están agrediendo o que se pretende controlar. Y los elementos que contiene, yo me leí el estudio de la Chile y también me leí el estudio de la Lavocar, pero los elementos que le adicionan al caucho, en proporciones que son, entre paréntesis, bastante distintas entre uno y otro informe, por eso que queremos un tercero imparcial. Pero tienen que tener elementos que le den propiedades físicas que lo hagan efectivo, pues. Si es lo mismo que usted ahora me preguntara, general, ¿ha analizado todos los proyectiles de las pistolas 9 milímetros que usa Carabineros cuando uno compra las partidas de munición y le certifican que es de tal o cual, que tiene una camisa de cobre, que tiene tantos gramos de plomo? Nosotros no, pero escúcheme, nosotros no somos, por esencia, no estamos en la academia, no tenemos instrumentos salvo para la investigación criminal, como en este caso se ha hecho por parte de la Lavocar. Pero general, el problema no es lo que tiene adentro, general. El problema no es lo que tiene adentro. No, discúlpeme, claro. Discúlpeme, escúchame a mí también. Sí. El problema no es lo que tiene adentro. El problema es que según lo que el proveedor dijo que tenía, no está en ninguno de los dos informes, usted los leyó. Ese es el problema que hay acá. El problema es que hay una inconsistencia, no es lo que tiene, si tiene más, menos, no, sino que el proveedor le entregó a Carabineros una ficha y esa ficha no se cumple en ninguno de los dos informes. Ese es el problema. Pero mire, permítame no referirme al tema porque ya hemos escuchado al fiscal nacional referirse al tema, en el sentido que eso puede dar curso incluso a una investigación de otra naturaleza. No, perfecto, pero yo pongo en contexto también a la gente y a los ciudadanos de que este es el problema que tenemos, digamos, que hay un proyectil dando vuelta que un proveedor le entrega a Carabineros con una información que ninguno de los informes es consistente con eso. Ese es el problema que tenemos acá. Y eso... Que es grave, digamos, porque nosotros nos imaginamos que Carabineros actúa de buena fe y recibe una munición y con el tiempo se descubre que esa munición es diferente a la que ellos creían que recibían. No quiero dejar pasar lo que estábamos comentando antes, esto de
de las cifras que son importantes, general, a mi juicio. Le voy a hacer un punto lo de los globos oculares, contraviniendo lo que dijo su profesor, digamos, porque estamos viendo una situación que es muy delicada hoy día. Yo sé que hay que esperar los informes definitivos y por supuesto se va a investigar y vamos a saber cuántos de estos impactos fueron por carabineros, cuántos fueron por otro tipo de situación, en qué situación fueron, incluso algunos seguramente no vamos a saber de dónde salieron esos disparos. Pero hay una tendencia, hay una constante. Entonces, mi pregunta era en base a eso, que había muchos errores y que yo entendía que esas escopetas no las manejaba cualquiera, que eran personal calificado y de cierto rango. ¿Es así o no? Le quiero rescatar de su pregunta dos aspectos que son claves y se lo agradezco. La buena fe. Nadie puede pensar que nosotros los carabineros hacemos actos de reñidos con, no sé, incluso con la moral en forma premeditada. También lo digo con mucha fuerza, claro que también nos podemos equivocar, pero le voy a responder lo segundo. Yo mismo soy general de carabineros. Cuando empezaron estos eventos, debo reconocer que yo no estaba certificado en el uso de la escopeta antimotines, por lo tanto lo hice. Y me entrenaron como cualquier carabinero. Lo hicieron en un espacio, en un polígono. Me enseñaron las características, las técnicas. Vi los efectos que tenía cuando lo disparaba. Y todos los carabineros que usan escopeta tienen esa misma certificación. Además le hemos adicionado una cámara porque como no puede, hoy día está en juego la credibilidad también. Bueno, usemos la misma herramienta, decíamos algunos generales. Coloquémonos todos, cámara, a ese extremo tenemos que llegar, no tenemos ningún problema. Pero yo creo que trivializar, se lo digo con mucho respeto, y aventurar juicios ex ante, antes de conocer, y aquí vuelvo a mi profesor, los elementos objetivos, por lo menos una responsabilidad. Mire, yo le quiero proponer que analice lo siguiente, cuando se dijo que la 60 comisaría del metro se torturaba y habían detenido desaparecidos, que ha sido absolutamente descartado, incluyendo al Instituto Nacional de Derechos Humanos y pasando por, no creo que 1 o 2 jueces de la República. Pero ya instalando la noticia, hemos tenido en forma persistente y permanente los ataques a esa comisaría. Existe una alta probabilidad que tengamos que desplazarla de ahí. Y todo partió por una noticia falsa. Es que entonces, yo no estoy dando una noticia falsa, sensatamente, pero general, pero yo no estoy dando una noticia falsa, no. Son hechos no comparables, digamos. Es que le quería preguntar justamente de ese tema. Supuestamente, en el incendio de ayer del Mall Arauco de Quilicura, parte de esta turba de personas habría llegado hasta el lugar justificando lo que hicieron en una denuncia de tortura que habría ocurrido al interior del mall. De hecho, hay una denuncia que está siendo investigada respecto a esta supuesta tortura al interior del mall Arauco. ¿Ustedes tenían conocimiento de la denuncia? ¿Qué puede decir respecto a la investigación interna que está haciendo Carabineros de esta denuncia? ¿Y cuánto sabía Carabineros que efectivamente, porque esto se convoca a través de redes sociales? Es decir, a través de redes sociales. Pero ¿cuánto están al tanto ustedes como Carabineros de cuánta inteligencia digital en Internet están haciendo para estar al tanto de las convocatorias que se están haciendo en redes sociales? Mire, yo no quiero decir eso aquí por razones obvias, pero ustedes también no creo que crean que Carabineros no tiene a su servicio de inteligencia de cabeza puesto en estos temas. Por eso tratamos de adelantarnos, por eso tratamos de distribuir nuestro personal en función de la evidencia o de las noticias, algunas falsas también, hemos comprobado, que se dan a conocer en las redes sociales. Pero yo no quiero perder el punto. Ese mismo llamado a que hubo un hecho allí de violación de los derechos de una persona, pueden llegar a ser el motivo, en una etapa inicial, que hay que investigar, para que vaya una turba. No, tampoco tenemos que ser nosotros tan ilusos de creer de que todo ese conjunto de personas iban conmovidos porque allí eventualmente ocurrió una violación de derechos humanos. Pues vean lo que pasa, salen cascando con televisores, con cosas, con artículos y después no tan solo eso lo queman. Realmente ya ni siquiera aquí me voy a apartar de mis principios, no hay evidencia, pero la inteligencia humana podría llegarnos a decir de que toda esa horda de gente fue promovida con la intención de hacer justicia por una violación de derechos humanos. Yo también pido
que la gente de buena voluntad, la gente que observa, que nos ve aquí ahora, haga sus propios juicios también de eso. General, con respecto... Yo solamente terminar diciéndole que porque me tengo que ir, pero... General, pero solo un segundo. Sí. Con respecto a eso, estuve leyendo que el 66%, casi el 67% de las personas detenidas por saqueo todo tiene casi 5 arrestos. O sea, estamos hablando de que las personas que han participado en los distintos saqueos no son personas que no tienen un arresto, no, 5 arrestos en promedio. O sea, estamos hablando de personas con prácticamente un prontuario policial que está en la calle, digamos. Por supuesto, yo lo decía antes de este contacto, cuando dábamos cuenta de la jornada de ayer a los demás medios, que hoy día esta explosión social partió en diferentes niveles, ¿verdad? Muy brusco al principio, o no tan brusco al principio, pero después se transformaron en saqueos, quemas, etcétera, etcétera, estado de emergencia o estado de excepción constitucional. Hoy día estamos enfrentados al lumpen, y usted acaba de dar el dato. Sí, ¿dónde creen ustedes que están aquellos que se dedican a los portonazos, a los robos del mercado, a los que trafican droga? Son con los que nos estamos enfrentando bajo la carátula que están manifestándose. Pues sí, yo creo que de lo obvio es una O grande. General, entonces, y ahí viene la pregunta del millón. Perdón, general, sí, aquí viene la pregunta del millón y que todos yo creo que están haciendo en su casa. ¿Cómo separamos o cómo Carabineros logra separar para poder distinguir entre la gente buena, pacífica, que tiene una legítima posibilidad de manifestarse en las calles de un país democrático, sí, versus los delincuentes, los criminales, los narcotraficantes y los que andan haciendo pillaje y robándose zapatillas, como veíamos ayer, plasma y otros artículos? Sí. ¿Cómo se hace el distingo? ¿Cómo se trabaja ahí? En general, el distingo lo hacemos porque le quiero decir que en estos días han habido muchas marchas de escolares que pasan, o gente que hace sus consignas, incluso contra Carabineros, y nosotros tratamos, ahí la orden es dejar que se desplacen, incluso con infracción a la ley, porque no piden permiso, pero sopesando los bienes jurídicos, que se desplacen, y no hemos tenido ningún problema. Cuando nos hemos juntado con representantes de organizaciones sociales que le han pedido permiso a la Intendencia, comillas, pero cuando se generan los eventos, sobre todo hoy día, estos ataques a 20 cuarteles de Carabineros, usted no va a creer que es fácil separarlo. Son esas 500 personas que uno tiene enfrente de la comisaría. ¿A qué van? ¿Usted ha visto algún letrero que diga no más FP, mejores pensiones, mejor educación? No, se han aprovechado de esta efervescencia para hacer lo suyo. Mire, hay circunstancias que es más difícil, sobre todo al principio. Hoy día estamos claros contra lo que estamos actuando, sobre todo en las noches, encubiertos embozándose la cara, del momento cero. O sea, no es algo que se desbordara. Lo que pasó ayer en Puente Alto no partió con una manifestación pacífica, perdónenme. Fue del momento cero, con la intención de producir este daño y aprovechar otros de ir a hacer saqueo. Entonces, es difícil en los contextos, grandes manifestaciones que han habido en los primeros, sobre todo las primeras semanas, pero hoy día no es tan difícil. El problema es que tampoco vamos a actuar para poder detener a esas personas, poniendo en riesgo la vida de esas mismas personas. Miren lo que digo, porque quizás en otra parte del mundo, mire, en off, a mí me han llamado, no puedo decir, pero algunos periodistas incluso de otros medios. Dice, ¿cómo en Estados Unidos un policía se le acerca a 2 metros y si no le cumple le pegan un palo? Bueno, porque culturalmente, a lo mejor en otras partes del mundo, eso es aceptado. Nosotros no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y no lo hemos hecho. Y ustedes vean las cifras, que es lo que uno al final del día le sirve para comparar, son con hechos concretos. En otras partes de la región tenemos varios muertos por la policía directamente. O sea, ahí no se quemaron los supermercados ni nada. Nosotros aquí no queremos tener a nadie en esa condición porque el bien jurídico de mayor protección es la vida humana. Y en eso nos vamos a empeñar, y a no decaer, y a seguir luchando por mantener este país en el mejor escenario posible desde el punto de vista del orden y la seguridad, para que nuestros políticos resuelvan los problemas de fondo. Ese es el punto. General Bassaletti, yo creo que ha sido súper interesante conversar con usted. Sabemos que tiene que irse, pero necesito hacerle una pregunta cortita antes que se retire. A ver, los balines utilizados en el día de ayer en Plaza Italia y en algunas otras regiones del país, ¿son los mismos balines de la polémica?
Carabineros ha logrado los mismos. proveerse, ¿o son los mismos? Perdón, no le... Son los mismos. Son los mismos. Ya. Es decir, todavía los balines que se están utilizando son los que hay dudas sobre su composición. Es que acá, justamente en el mostrador, acaba de salir una información de que tiene como fuente los proveedores, que es Tech Harstein, que señala que, según lo que dice el mostrador, que el proveedor de balines antidisturbios de Carabineros advirtió en su manual no disparar a la cabeza y que su uso inadecuado puede causar lesiones graves o la muerte. Eso es lo que finalmente reportea al mostrador con el proveedor de los balines. Entonces, hasta el momento lo que usted me dice es que se siguen utilizando entonces los mismos balines que serían estos. Sí, porque le vuelvo a repetir, porque quiero dejarlo súper claro. Ya no se están usando en un contexto de mantener a raya una manifestación. Ya. Se lo están usando como legítima defensa, porque, perdóneme, esto es súper duro, pero yo me tengo que hacer cargo. Soy un general de Carabineros. Si no tuviéramos esa escopeta antimotines para haber repelido los ataques a los cuarteles de anoche, hubiéramos tenido que usar armas de fuego, para que quede súper claro, letales, balas de calibre 9 milímetros 38. Esa es la escala que sigue, pero no la usamos. Tenemos que seguir usando, el riesgo letal es mucho menor, aun cuando tenga componentes y trazas de algunos elementos que no están en nuestro conocimiento, sigue siendo, evidentemente, mucho menos letal que lo que podría producir una bala de fuego. Entonces, las cosas en su contexto, si lo único que pedimos es que confiemos en las instituciones, se hagan las investigaciones, vamos a esperar las certificaciones internacionales y lo que nos recomienden, vamos a pedirle al gobierno que nos puedan apoyar en la compra de elementos si existen en el mercado, pero el no tenerlo, y eso yo les pido sensatez, el sacar la escopeta antimotines, ¿qué nos deja? Claro. No hacer nada o bien usar armas de fuego. Es de lógica. Me tengo que ir. Muchas gracias. Queda claro. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a usted por la paciencia también y por sostener la conversación con nosotros. Yo creo que es muy importante sostener estas conversaciones con la autoridad.